Bueno, muy buenas noches, queridos estudiantes. Buenas noches, Kelly, Guillermo, Angie Medina, José. Buenas noches, Eduardo Bando. Y buenas noches, María Cristina. Un gusto estar hoy con ustedes y acompañarlos en nuestro segundo encuentro del curso de competencias comunicativas. Recuerden que ya estamos en la fase 2 de nuestro curso y en esta fase vamos a tratar el tema de texto narrativo descriptivo. ¿Listo? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. Y hoy resolveremos inquietudes y profundizaremos sobre la actividad que deben entregar. Siguiente, profe. Bueno, nuestra agenda de hoy va a estar dividida en 4. Primero, vamos a revisar algunos conceptos de la escritura. ¿Listo? Segundo, vamos a profundizar en lo que deben entregar en la tarea de la fase 2. Tercero, vamos a hacer una actividad práctica. Y cuarto, vamos a resolver preguntas que ustedes tengan. ¿Listo? Siguiente pregunta. Bueno, empezando con los conceptos de la escritura, es importante que ustedes tengan claro que el proceso de la escritura dice mucho de quiénes son ustedes. Si leen, si estudian, qué tan ordenados y disciplinados son, cuáles son esos intereses y esas proyecciones, esos proyectos de su vida a partir de la escritura. La escritura es un proceso muy importante que como estudiantes universitarios les va a mostrar a la sociedad quiénes son ustedes y cómo, si leen o no leen, ¿listo? Por eso es tan importante este proceso de escritura, que ustedes aprendan a escribir de la mejor manera. Siguiente, profe. Ahora, cuando vamos a hacer un escrito, es importante tener una organización. Primero, planear lo que vamos a escribir, ¿cierto? Tener esas ideas en la cabeza y ordenarlas. El segundo paso es escribir, ¿cierto? Cuando ya ordenamos nuestras ideas en la cabecita, luego pasamos a escribir. Y muchas veces tenemos que reescribir, o sea, volver a escribir, ya sea una vez, 2 veces, para que nos quede un escrito perfecto. Siguiente, profe. Ahora, para tener una buena escritura, tenemos que tener algunos conceptos muy claros, ¿cierto? Ya habíamos revisado en el encuentro pasado el sustantivo. Recuerden que el sustantivo sirve para nombrar ¿qué? Personas, animales o cosas, ¿cierto? Entonces, una niña, una abuelita o un nombre propio, en este caso Caperucita, es un sustantivo. En cuanto a los animales, podemos decir que el sustantivo es perro, lobo, jirafa, son todos esos nombres que le ponemos a una persona, un animal o una cosa. Siguiente, profe.
Volvemos a recordar los adjetivos. Recuerdan que en la fase anterior les explicamos que los adjetivos son esas palabras que siempre utilizamos para describir a los sustantivos. Entonces, dentro de los adjetivos están dulce, alegre, curioso. Entonces decimos Kelly es alegre o José es inteligente. Guillermo es creativo. Entonces son esas palabras que describen a los sustantivos. Siguiente. Y los verbos. Los verbos son acciones que hacen los sustantivos. Entonces, dentro de los verbos está, por ejemplo, cocinar, comer, estudiar, ar. Entonces, por ejemplo, Kelly cocina muy rico, digamos, ¿cierto? José estudia en la UNAT. Y entonces los verbos son esas acciones que hacen los sustantivos. ¿Listo? Ahora, si vemos aquí, por ejemplo, les hago una pregunta acá. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuál es el sustantivo en esa imagen que están viendo? Dice Kelly, el carro. El carro es el sustantivo. Muy bien, Kelly. ¿Cuál es el adjetivo? Es rojo, dice José, es rojo. ¿Y También cuál dice sería Kelly, bonito, que es bonito. Sí. ¿Y cuál sería el verbo? Manejar, manejar, dice José. Conducir, manejar. Muy bien. Queda claro entonces qué es sustantivo, adjetivo y verbo. Siguiente, profe. Entonces, en una oración podemos decir que el niño es creativo, ¿cierto? El niño sería el sustantivo. El verbo, ¿cuál sería el verbo en ese ejemplo? Es. Muy bien, Kelly, sí. Y el adjetivo, creativo. Listo. Siguiente. ¿Lo están entendiendo? Súper. Ahora, ya habíamos visto el párrafo, ¿cierto? Entonces, el párrafo presenta varias ideas que queremos comunicar. Pueden tener entre 2 y 4 líneas, ¿cierto? Lo ideal de un párrafo es que tengan 4 líneas. Sigue. Listo, creo que esta ya lo habíamos visto, pero entonces aquí hay un ejemplo de 2 párrafos, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes van a tener que presentar en la actividad? Tienen que haber 2 párrafos de mínimo 4 líneas, ¿cierto? Entonces, así, de esta manera, como lo están viendo en pantalla, deben entregar sus 2 párrafos de la actividad. ¿Listo? Siguiente, mi profe. Siguiente, mi profe. Ahora, sí. Listo. Entonces, cuando hablamos de textos narrativos y descriptivos, es importante recordar que un texto narrativo relata historias, ¿cierto? Otra de sus características es que tiene una estructura cronológica, es decir,
tiene presente los tiempos. Y además puede ser ficción o realidad. Esas son tres características de un texto narrativo. Ahora, si hablamos de un texto descriptivo, quiere decir que detallamos características, detallamos adjetivos, describimos, explicamos cómo es alguien o algo o una situación. ¿Listo? Entonces, tenemos el texto narrativo y el texto descriptivo, que es lo que ustedes van a hacer en su memoria. Siguiente, mi profe. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Me voy a permitir leerlo despacio. El amanecer en la playa era mágico. Las olas rompían suavemente en la orilla de arena blanca y el cielo se teñía de tonos rosados y dorados. El aroma salado del mar y el canto de las gaviotas llenaban el aire. Los rayos del sol se reflejaban en el agua cristalina, creando brillantes destellos que bailaban en la superficie. Era un momento de paz y serenidad donde el tiempo parecía detenerse. Entonces, si se dan cuenta, es un texto con detalles, con descripción de las cosas, permite que el lector pueda percibir el olor, la tranquilidad del lugar por medio de la escritura. Entonces, aquí ponemos en práctica la descripción, los adjetivos, para explicar una situación o un lugar. ¿Listo? ¿Listo, mi profe? Sí. Este es otro ejemplo, pero creería que ya, que para que se los leemos todos, ¿cierto, profe? Entonces, sigamos. Creo que ahí ya entras tu profe ahora. ¿Sí? Dale. Buenas noches nuevamente, chicos. Entonces, de acuerdo a todo lo que nos ha explicado la profe Juliana, ya vimos las oraciones, que componen las oraciones, que es el sustantivo, el verbo y el adjetivo. Y ahorita vamos a ver qué compone el párrafo, o sea, cómo debe ser la estructura de un texto en cada uno de sus párrafos. Los párrafos normalmente deben tener una extensión entre 6 y 9 líneas, pero nosotros aquí con ustedes lo estamos trabajando de 2 a 4 líneas. Entonces, ¿cuál es la estructura de un texto para que esto quede siempre en sus memorias? Un párrafo inicial, que es el que hace la introducción de lo que yo estoy narrando o contando. Un párrafo que me da el desarrollo de esa historia. ¿Me escuchas, Kelly? Sí, no sé por qué se me Sí, congela la señora. pantalla. Sí, señora, te Bueno, escucho. y finalmente un párrafo que lo que me da es las conclusiones, que generalmente son las reflexiones a las que yo llego, o si estoy narrando en nuestro ejemplo particular una memoria, pues en la conclusión lo que voy a hacer es la reflexión o la enseñanza que me dejó esa memoria en específico. Listo, entonces ahorita vamos a entrar un poco más en materia en cuanto a lo que estamos haciendo o lo que debemos hacer en esta tarea. Entonces, el primer paso es seleccionar un tipo de memoria y vamos a ver los tres tipos. El primero de ellos es las memorias de infancia. Como su nombre lo indica, se centran en esos recuerdos que yo tengo de mi niñez.
los que fueron para mí más significativos, que tienen emociones fuertes y experiencias educativas o formativas. El segundo tipo de memorias son las memorias de viaje. Estas lo que hacen es relatar o narrar las experiencias que he vivido en desplazamientos a diferentes lugares, ya sean desplazamientos cortos o largos, tours, excursiones, etcétera. En lo que nos enfocamos en este tipo de memoria es en las aventuras, en narrar esos sucesos que viví que fueron significativos para mí en ese viaje. Y el tercer tipo de memoria es la memoria de logro. En esta lo que hago es narrar las experiencias, las metas que he logrado en las que me he sentido exitoso, que ya sabemos que para todos el éxito es diferente. Entonces, una memoria de logro puede ser cuando me gradué de bachiller, pero para otra persona una memoria de logro puede ser cuando tuvo un hijo, ¿cierto? Entonces, es una experiencia que para ustedes fue de alcanzar un sueño, una meta o lograr tener éxito, superar un obstáculo también. Después de elegir el tipo de memoria, que ya muchos lo han hecho, entonces después de elegir ese tipo de memoria, lo que voy a hacer es hacer una línea de tiempo de esa memoria. Si elegí logros, entonces voy a hacer una línea de tiempo con los logros más significativos que tengo en mi vida en los años que llevo. Lo mismo si eligiera de infancia o si eligiera de viajes. Como es una línea de tiempo, es importante que lo hagamos secuencial, es decir, si quiero hacerlo los últimos 10 años o los últimos 5 años, pero que lleguemos de años atrás a la actualidad, como lo vemos aquí en pantalla. Luego de realizar esta línea de tiempo, que me voy a devolver un poco, en la línea de tiempo que hacemos, la línea de tiempo es un poco más gráfica, ¿cierto? Lo que hacemos es que en cada recuerdo o memoria pongo una gráfica que representa esa memoria y el texto es muy cortico. Ya una vez haya hecho esa línea de mi memoria, con uno de esos hechos significativos o una de esas memorias, voy a narrar y voy a redactar 2 párrafos. Este es un ejemplo que les presentamos de el texto con los 2 párrafos. Obviamente un título sugestivo, un título que llame la atención del lector, que en este caso es Una maravillosa vida. Entonces el primer párrafo nos dice, en un hermoso pueblo de Colombia llamado Facatativá comenzó mi vida. El 22 de enero de 1992 nací. Mi familia era muy feliz y estaba compuesta por mis padres y mi hermana mayor. Mi infancia fue maravillosa porque crecí cerca a la naturaleza y a los animales. Cuando tenía 4 años comencé a estudiar en un jardín. Allí conocí nuevos amigos. Estudié, aprendí y fui creciendo con valores y amor. Este, como les decía ahorita, es un ejemplo de cómo ustedes redactan su memoria. No tiene que ser con todos los recuerdos que pusieron en la línea de tiempo, pueden enfocarse solo en una para que sea mucho más sencillo relatarla. Ahora, con este ejemplo que les acabo de narrar, ¿esta qué tipo de memoria es?
Dice Kelly que son logros. Logros. José, No. Dile a Kelly que trate de recordar cuáles son los sucesos que narra. Está hablando de que fue al jardín cuando tenía 4 años. Dice Angie que de la infancia. Exacto. Es memoria de infancia. Si fuera logros, lo que yo hago es narrar alguna meta que alcancé, algún obstáculo que superé o un recuerdo en el que para mí tuve éxito. Listo. Entonces, ahorita el cuarto paso de esta tarea de la fase 2, después de que hayamos escrito, redactado nuestra memoria con el título y los 2 párrafos, lo que vamos a hacer es que vamos a buscar dentro de esos 2 párrafos 3 sustantivos, 3 adjetivos y 3 verbos, como lo vimos al inicio que lo ejemplificaba la profe Juliana. Los vamos a buscar dentro de nuestro mismo texto y los vamos a ubicar en una tabla. Y finalmente, después de hacer esta tabla en la que identificamos los sustantivos, los verbos y los adjetivos, vamos a hacer un video corto en el que hagamos la lectura de estos 2 párrafos en lengua de señas o que si ustedes se sienten mejor, expongan esa memoria en lengua de señas. No tiene que ser, mm, digamos que tan ceñido al texto, pero sí que puedan hacer una exposición de esa memoria o de ese recuerdo que fue significativo para ustedes. Ok. José Listo, tiene la entonces, manito levantada. Pues mi profe, hagamos como en orden para que podamos terminar y ya al final hacemos las preguntas. sí, de igual forma no falta mucho. Listo, ya les hago como Sí. el consolidado de lo que es la tarea para que lo tengan más claro y ya vamos a las preguntas, José. Entonces, para hacer la claridad y que podamos tenerla punto a punto, ¿cuál es la entrega? ¿Qué es lo que debemos entregar? En un documento vamos a entregar portada, la línea de tiempo que realizamos con la memoria que cada uno eligió, el texto narrativo que son los 2 párrafos, el listado de los 3 adjetivos, 3 sustantivos y 3 verbos y el enlace del video con la memoria que ustedes a nosotros nos van a exponer en lengua de señas. Como lo hemos visto dentro del grupo en Teams, teníamos unos tiempos para que ustedes pudieran hacer un proceso secuencial para la entrega de esta tarea. Entonces, en primer lugar, pues realizaban la línea de tiempo y la socializaban el 25 de febrero. No es un obstáculo camisa de fuerza que lo hagan por el grupo. Si por el grupo no se sienten cómodos o no les sube, como pasó con un estudiante, no les deja subir el archivo, lo pueden hacer a los correos de la profe Juliana o mío. La segunda entrega era el texto narrativo. La tercera sería la tabla con los 3 sustantivos, los 3 verbos y los 3 adjetivos, que la fecha era hoy 3 de marzo. Y la cuarta sería la exposición en video, con la lectura o la explicación de su memoria. Esa la tenemos como fecha límite el 10 de marzo. ¿Qué pasa? Que ustedes, si quieren desarrollar toda la tarea y entregarla
El consolidado también lo pueden hacer si ustedes creen que no necesitan revisión. Nosotros porque hicimos el paso a paso con un cronograma, unas fechas, para que pudieran tener revisión de nosotras. Pero si quieren al 10 de marzo entregar todo el consolidado, lo pueden hacer. Profe, ¿hacemos la actividad práctica? Sí, mi profe, los que quieran, yo creería que no tienen que ser todos, pero podemos ver unos tres estudiantes que quieran compartir por medio de señas alguna memoria, ya sea de infancia, de logros o de viajes. Entonces, ¿quién dijo yo? Diles que están tímidos. ¿Quién se anima? Un recuerdo corto, no tiene que ser algo muy largo. Angie Medina está alzando la manita. Bueno, entonces voy a anclar acá a Angie. Listo. Ok, bueno, yo escogí la de la memoria de infancia. Utilicé pues hay unas imágenes de cuando yo estaba pequeña. Recuerdo pues mucho cuando yo estaba más pequeña, vivía con mis padres y yo tenía unos 4 años y yo me acuerdo que me gustaba, disfrutaba mucho el momento del baño. Y también, por ejemplo, yo veía mucho los dibujos animados relacionados con animales, me gustaban pues esos personajes cuando ya estaba un poquito más grande, más o menos como unos 10 u 11 años, entonces yo veía algunos dramatizados relacionados con las personas sordas, de algún contexto y hacíamos unos dramas. Nos vestíamos de acuerdo al personaje que queríamos representar y lo hacíamos. Luego, como unos 20 años, que bueno, que yo ya me gradué, entonces pues ahí también tengo como presente más o menos como esas experiencias de mi niñez. Ok, gracias, Angie. Entonces, esas memorias que nos acabas de exponer, debemos pasarlas a texto escrito en 2 párrafos, contándonos esos recuerdos que tienes de cuando eras niña, lo que te gustaba hacer cuando eras niña, lo que veías en televisión que te llamaba la atención. Todo eso lo vas a resumir en esos 2 párrafos escritos. Ok, Gracias, Angie. ¿Quién más? Dile. Jamie, la señal de Jamie. Ok, voy a anclar aquí a Jamie. Bueno, yo escogí la de viajes, memoria de viajes. Súper. Y escogí esa porque, bueno, y lo organicé en una línea de tiempo. Primero, entonces, allí cuento, bueno, algunos viajes que hice por avión, por moto, por bus. Me gustaba mucho tener pues ese tipo de experiencias, disfrutarlas, tener contacto con la naturaleza.
Ahí se congela un poquito la cámara de Jamie. Sí, se congela. Bueno, disfrutaba pues ahí como de esos viajes porque eso me generaba mucha tranquilidad, mucha paz cuando realizaba esos viajes y pues también los sueños que tenía de poder seguir haciéndolo, luego entonces también del nacimiento de mi bebé y también con ella pues también realizar viajes. Y escogí esa memoria porque, bueno, a mí personalmente me gusta mucho viajar, conocer otros sitios. Y bueno, entonces allí, bueno, y para los párrafos, entonces, bueno, voy a utilizar esa misma memoria de de los viajes. Con eso, entonces voy a redactar allí el párrafo. Entonces ahí en el párrafo voy a escribir también pues cuando yo iba pues con bicicleta, viajaba también, el contacto allí con los paisajes, los árboles, la naturaleza, porque me gustan Kelly, mucho los viajes. yo quiero que le digas que yo hice, ella me envió por correo interno el trabajo, ya hice revisión de la línea de tiempo, me pareció muy linda, gráfica, muy gráfica. Se nota en la línea de tiempo que ha viajado y ha conocido, y me parece muy lindo como en los dos párrafos narra con mucha, no sé cómo decirlo, mucha sensibilidad. em, el encuentro con la naturaleza y que el viajar para ella es ser ella, porque él nombra su memoria como el viaje de ser yo. Entonces fue que la felicito y me pareció muy lindo. Ay, muchas gracias, profesora. Muy bien, listo. ¿Quién más? Una último estudiante y pasamos a las preguntas que tengan. Guillermo creo que está alzando la manita. Bueno, tengo una pregunta. Él quiere hacer es una pregunta. Ah, bueno, dale. Listo. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, la pregunta, la inquietud que tengo, yo realizando la línea de tiempo y la reacción de los párrafos. Y bueno, el tema de escoger los verbos, los sustantivos, todo eso, en el video tengo que mencionar todo eso. O sea, es, digamos que como que todas las actividades que hice, voy a mencionarlas allí en el video o exactamente en el video qué es lo que voy a mencionar. No, no tienes que explicar todo lo que mencionas, solo vas a exponer los dos párrafos de tu memoria, es decir, lo que acaba de hacer Jamie y Angie, que nos explican su memoria en lengua de señas. Entonces vas a explicar en ese video lo que escribiste en los dos párrafos. Ok, listo. Bueno, gracias ahí por la aclaración, dice Jamie también. José tiene la manito levantada, la señal de José. Ok. Bueno, muy buenas noches, profesora. Mi pregunta, em, bueno, yo estaba con respecto a los tres, a escoger los, la, los verbos, los adjetivos, los sustantivos. Pues como había un plazo, ¿no? Para pues, hacer como la retroalimentación y si tengo que corregir algo. Ya yo hice los párrafos, pero entonces quiero pues también ya que me lo revisen. Yo lo envié, yo se lo envié a la profesora, entonces cuando me estaría como haciendo la retroalimentación. Yo traté de hacerlo por Teams, pero no fue posible, no me dejó cargarlo.
compartirlo. Entonces yo lo envié por correo. Entonces, ¿cuándo me estaría como revisando la actividad a ver si tengo que realizar alguna corrección para entonces continuar con lo demás? ¿A qué correo lo enviaría? ¿Será que al de las dos, profe? Yo no lo vi. José Gregorio, Kelly, él Ah, es ya. José Gregorio. Sí, me llegó hoy. Hoy lo vi. Sí. Ok. José, mira, respondiendo a tu pregunta, lo que pasa es que estamos en este momento en la asignación de ustedes como estudiantes que necesitan adaptaciones para nosotras, las dos docentes, en plataforma. Entonces estamos ahorita en esa división de cuántos estudiantes le asignan a la profe Juliana y cuáles a mí. De todas formas, si lo enviaste a mi correo, yo voy a hacer revisión. Lo que pasa es que, como le dije también a Guillermo, hoy estuvimos en varias reuniones, entonces a mí me gusta pues hacer una revisión detallada. Yo creo que mañana en el transcurso de la mañana te podría hacer revisión y pasarte la retroalimentación. Es como nos había hablado del plazo, entonces, para la entrega de esa parte de la actividad. Entonces, Kelly, o pues, No. diles que no se concentren tanto en el plazo. El plazo era como más para hacerle revisión, si necesitaban retroalimentación, si no se sentían seguros con lo que estaban entregando, digamos, para hacer un acompañamiento más minucioso, pero que se queden con que hasta el 10 de marzo, o sea, el 10 de marzo es la entrega de toda la tarea completa. Exacto, sí. Con esto, espérenme, devuelvo en la presentación. ok, ok, listo, listo. Sí, ya me Con queda esto. claro. Guillermo tiene la mano levantada. Bueno, parecido a lo que mencionaba José, yo estaba pues pensando al redactar los dos párrafos, bueno, con respecto a la memoria que debo escoger, que yo lo envié ayer a las 12 pasadita de la noche. Entonces, digamos que, bueno, se hace como si lo hubiese entregado hoy. Entonces, no importa, no importa que me haya pasado, no lo haya hecho exactamente el 2 sino pues ya quede como con fecha del 3, no pasa nada. Lo No, no se mismo. preocupen. Sí, no, no es barrera. Que se queden con esto que Elías digamos que reiteramos que pues era un paso a paso que les dábamos como para que se organizaran y si necesitaban revisión lo hicieran, pero que la entrega de todo este consolidado final es el 10 de marzo. Ok, ok, ¿Listo? listo. ¿Todo claro? Sí, todo está claro, dice Jane. Lo mismo Kelly. Kelly tiene una pregunta. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, bueno, por la explicación del paso a paso para el desarrollo de la actividad. Mi pregunta es la siguiente. Con respecto a la plataforma, bueno, lo del cuestionario, el desarrollo del cuestionario, pues como no lo estamos haciendo, sino que estamos trabajando unas actividades diferenciales, allí, ¿cómo quedaría esa parte allí en el sistema? Porque en el sistema pues no nos aparece pues que el cuestionario como tal, entonces,
cómo se manejaría allí, porque pues como ya está ahí en la plataforma, ya configurado el cuestionario, pues como no lo estoy respondiendo, si eso tendrá alguna afectación negativa, una nota, entonces, ¿cómo Dile, sería? Kelly, que no se preocupen. Nosotras calificaremos el trabajo que nos entreguen de lo que acabamos de revisar y ya internamente realizaremos las modificaciones de las notas en el sistema. Es muy Ah, bueno. importante dejar claro que ellos no hacen en los cuestionarios, ningún cuestionario, pero sí pueden revisar la bibliografía, que mucha de esa bibliografía está en lengua de señas y pueden acceder a esos materiales para profundizar sus conocimientos. Pero no se preocupen por la plataforma. Próximamente nosotras calificaremos los trabajos y esa será la nota del curso y de los trabajos. Ok, ok, listo, listo, perfecto. Muchas gracias. Ah, y lo otro, la otra pregunta, la confusión que tengo es con respecto a, bueno, la parte de los verbos. Em, es que estaba viendo allí en la presentación que es un verbo. Por ejemplo, yo sé que cuando hablamos del es, pero el verbo es en pasado, ¿cómo sería? O el es en futuro. No, no sé, por ejemplo, utilizamos el estar, ¿sí? El verbo estar, ¿sí? Lo conozco, pero entonces cuando vamos a hablar del futuro con ese verbo, entonces hablamos de estará, ¿sí? Estará y el pasado sería estaré. Creo que es así. No sé, me corrige, profesora. Estaré o es el mismo es. Entonces, el es, si vamos a hacer la conjugación, utilizamos el mismo es para conjugarlo en tiempo pasado, presente y futuro. Me queda esa duda. Ok, No tengo el claro verbo eso. es viene del verbo ser. Entonces, la conjugación en pasado sería yo fui, yo era, y en futuro yo seré, en presente yo soy. Entonces, de nuevo, en pasado yo era, en presente yo soy y en futuro yo seré. Uy, es Un complicado, poco. uf, complicado Kelly, para mí aprender esos cambios en las conjugaciones, pero bueno, es un proceso. Muchas gracias ahí yo por la creo que es explicación. importante que les digas que los tres verbos no tienen que ser conjugados, los tres verbos que ubican en la tabla. Solo buscan en sus dos párrafos tres verbos, pero no tiene que ser conjugado pasado, presente y futuro. No, 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 sí, sí, yo entiendo eso, solo que me quedó ahí como la duda porque lo mostraban ahí en la presentación como un ejemplo del es en verbo, entonces me llamó la atención por eso. Dile muy bien a Kelly, gracias por preguntar, porque se evidencia que está prestando atención. Ok, perfecto. Gracias. Listo, chicos, ¿les quedó claro la actividad?
En el Teams nos pueden escribir si tienen dudas, inquietudes y nosotras vamos a estarles escribiendo y respondiendo sus inquietudes. Recuerden que el 10 de marzo deben enviar el trabajo final. Kelly tiene nuevamente la mano levantada. Ay, sí, sí, qué pena. Em, con respecto a lo de la portada, incluimos el nombre de las dos docentes, de las dos profesoras allí en la portada. Sí, 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 las dos está bien. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias. Kelly, no está de más de pronto recordarles, porfa, que el 10 de marzo es el próximo lunes. Ok, sí, sí, sí. Perfecto. Listo, chicos. Muchas gracias por participar en estos espacios. Gracias por su asistencia. Es un gusto para nosotras, para la profe Aura, para Kelly y para mí acompañarlos en este proceso. Estamos muy atentas de ustedes para apoyarlos y así reforzar sus habilidades en competencias. Muchas gracias y que tengan una buena noche. Hasta mañana, chicos. Un abrazo para todos. Gracias. Chao, 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 chao. Feliz noche para todos.